Hola, quiero compartir la próxima media hora con ustedes en un tema que para mí como pediatra es absolutamente esencial. No hay ningún sistema educacional que pudiera llegar a ser exitoso si nosotros no solamente proveemos a la sociedad de buenos profesores, sino simultáneamente del material, los niños que queremos que a futuro sean este adolescente o adulto proclive al cambio, innovador, creativo y todo lo que hemos hablado en las charlas precedentes y en lo que falta por venir. Y por lo demás, ustedes saben que si hay una cosa fracasada en el pasado, en la década del 60, la educación antiautoritaria. El ser humano, sin un marco de comportamiento, sin un marco que dice que donde la libertad del otro empieza donde termina la mía o viceversa, la cosa no funciona. Y de eso vamos a hablar a continuación. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Más allá de elegir un modelo educacional de algún tipo, lo que estamos haciendo en este diplomado es darle las bases científicas procedentes de todas las ciencias relacionadas para mostrarles a todos ustedes y nosotros ir aprendiendo también que lo que tenemos que crear para el siglo XXI es esta personita que empieza en el recién nacido y no termina nunca hasta que nos muramos, que usen o sean capaces de adquirir los métodos y los medios para incorporar la información abrumantemente disponible en el mundo y transformarla en conocimiento para resolver problemas. Eso es lo que quiero mostrar en este slide, en que en el fondo tenemos que hacer un puente entre el siglo XX, que formaba gente más bien para una era industrializada, que tenían que cumplir un rol, y hoy día lo que tenemos que hacer es formar personitas y personas, adolescentes, adultos, que sepan no solamente aceptar que hay un futuro, sino crear un futuro apropiado para los requerimientos de este mundo rápidamente cambiante. Entonces, ¿qué es desarrollo? ¿Qué es contención emocional? Lo que queremos, insisto, es que estas personas a futuro logren expresar su potencial biopsicosocial a plenitud. Y eso es una mezcla entre nuestra base genética, pero fundamentalmente el ambiente, que permitirá, si los elementos se configuran positivamente, que esta persona logre un desarrollo cognitivo, motor y psicosocial adecuado para cumplir con su propia meta y también con la que tiene la sociedad como expectación sobre este pequeño individuo. La UNICEF en este artículo del 2004 y para la década 2004-2014, que ya está finalizando, ha hecho una temática en el fondo, hizo un listado de temas que son sumamente importantes de ir analizando y como sociedad completa. La perspectiva de género, la participación del padre en la crianza. Antes se aceptaba que la mamá era la que hacía toda la pega, pero la verdad que eso no es así. Para hacer una guagua se necesitan dos y para criarla también. El rol de la familia integral, recuperar un poco la tercera generación, incluida los abuelos y su rol, el rol del Estado, sociedad y colegio, pero no en vez de la familia, sino el rol de la sociedad y del Estado con la familia, porque puede que yo quiera educar a mi hijo de una forma un poco distinta que mi vecino, y eso es absolutamente legítimo. Y eso da la multiculturalidad y la tolerancia en esta sociedad abierta. La coherencia entre los distintos agentes, Estado, sociedad y colegio, el rol de la información, del exceso de la información, pero también este manejo bidireccional entre padres y docentes en cuanto a lo que pasa con este objetivo común, que es desarrollar al pequeño niño. La información excesiva, hay muchos estudios que demuestran cómo los niños que son víctimas de un exceso de televisión y publicidad guían su comportamiento en este sentido y no precisamente en forma muy positiva. ¿Por qué? Porque empiezan a creer que todo lo que está ahí en la tele es verídico, lo incorporan como verídico y lamentablemente no se dan cuenta que no siempre es así o que esa información que se traspasa no es la que les hace bien en la edad a la que la están viendo. Y por lo tanto, y por supuesto también, el cultivo de la propia intuición y cultura. No todos somos iguales, no podemos ser iguales y la meta de la sociedad no es que seamos todos iguales. Entonces, contención emocional en este contexto, autorregulación, es un aprendizaje continuo que dura toda la vida. El cerebro nunca deja de aprender y corregir su actuar. Otros docentes de este diplomado ya les han explicado
una y otra vez, porque es tan importante saber que tenemos un cerebro flexible, sabemos que tenemos que seguir aprendiendo y que esto no termina nunca, pero que además, y ahí viene el tema contención emocional, que el niño desde pequeño empieza a actuar sobre patrones. Si no tenemos patrones, no tenemos hábitos, no tenemos contención, mal podemos innovar a futuro, porque esto requiere una base sólida. Y para ello necesitamos guías y ejemplos, y ahí están ustedes, los docentes, y los pediatras en la etapa preescolar. La contención emocional es progresiva. Nos han enseñado en la escuela de medicina, de psicología, de sociología, a los pedagogos, que obviamente las distintas etapas de la crianza tienen características muy peculiares, pero además nos habían enseñado incluso a nosotros los médicos que los adolescentes terminaban estando maduritos a los 18 años. Son mayores de edad, pueden conducir, tomar alcohol dentro de ciertos límites, pero eso no es así. Las neurociencias han demostrado que de verdad el desarrollo y la maduración termina con esta tan discutida independencia económica cuando se van de la casa entre los 25 y 28 años. Y eso ha de ser considerado cuando nosotros educamos a nuestros alumnos en el colegio, pero también nosotros los profesores universitarios. No tenemos personas maduras que están listas, están todavía en formación, son flexibles y tenemos que seguir trabajando con ellos. Entonces, el marco de los hábitos. Yo siempre hablo de 3 patitas. El marco de la nutrición. Si yo tengo un alumno, si tengo un niño que no se nutre, que es distinto que alimentarse, alimentarse es echarle para adentro. Nutrirse es recibir los nutrientes que requiere el organismo para las distintas etapas de desarrollo. Y es vital para que no solamente los órganos, sino el sistema y el cerebro funcione. No necesitamos solamente glucosa de lo cual se alimenta el cerebro, necesitamos muchos otros. El sueño. El sueño no es solamente dormir, el sueño es un proceso que requiere una cierta ritmicidad. ¿Por qué? Porque sabemos que las horas antes de medianoche son aquellas donde por ritmo circadiano se secreta más hormona de crecimiento. Quiero tener niños más grandes, pero también son las horas donde se fija la memoria de larga duración. Por lo tanto, si yo no quiero estudiar tantas horas, más me vale estudiar durante el día, acostarme tempranito, fijar, y para la prueba global de fin de año probablemente voy a tener que estudiar menos que aquel alumno que calentó la materia, cosa que yo en la escuela también hacía, pero hoy día sé que no fue lo óptimo y probablemente de muchos temas sabría más de lo que sé. Y el tercer elemento es la contención emocional, es decir, el marco de la conducta que se forma y se cría para que este niño mañana esté listo sobre estos patrones para aprender, innovar y crear. En julio, en el CEP, Centro de Estudios Públicos, se realizó un seminario muy interesante en que el invitado principal era el gran jefe o el decano del programa de educación de Singapur, que junto con Finlandia, ustedes saben, son aquellos que tienen los sistemas educacionales más exitosos del mundo. Y él reiteraba lo mismo: si yo no tengo patrones instruidos, formados en la primera infancia, que significa modelar, repetir, imitar, crear memoria de corta y larga duración, mal puedo generar a este individuo que yo necesito innovador, creando futuro, no solamente en nuestro país, sino para el mundo. Y que requiere una visión holística, es decir, tengo que estar muy sólidamente empoderado de lo que yo soy para crear algo nuevo, si no, no voy a ser capaz. Eso significa, entonces, en este contexto, la visión holística, iniciativa, creatividad, integrar el conocimiento, filtrar, eliminar sinapsis, como les enseñó la doctora Burón en clases previas. Todo eso se va integrando. Entonces, en forma bastante pragmática, si yo quiero niños con procesos de autorregulación, es decir, que sepan contener las emociones positivas, negativas y ponerle un equilibrio en el contexto de un ambiente enriquecido del cual todos los que estamos criando somos parte, para generar un aprendizaje. Además, le tengo que dar este ambiente enriquecido, que significa tener conciencia que las funciones cerebrales superiores, lenguaje, memoria y atención, deben ser cuidados, estimulados permanentemente durante toda la vida.
Ello requiere obviamente un ambiente acogedor propicio, no solamente retando, no solamente dando material, no solamente dando información, sino dando primero un ambiente de contención de emociones positivas, contención, imágenes positivas, no significa encontrar todo bueno, pero sí que ellos sepan que aunque se equivoquen estos niños, ellos tienen una contención, estimulando las funciones cerebrales superiores, como ya dije, exposición a un ambiente enriquecido y siempre motivando. Clave, el lenguaje. Y el lenguaje en todas sus variedades. El lenguaje no solamente hablar, tenemos el lenguaje verbal, explícito, de todas las formas, pero lo tengo que estimular. Si no, no tengo aprendizaje. Tenemos estudios impactantes en Chile. La base genética la tenemos toda, menor o mayor forma, distinta para cada uno, pero el ambiente en Chile no es equitativo. Y ya a los 5 años, teniendo eventualmente el mismo potencial genético, la adquisición del lenguaje muestra una dramática diferencia. Y eso no debe ser para el futuro de una nación moderna como la que nosotros queremos. Además, a los 5 años tenemos entre 75 y 1000, pero no me sirve ni siquiera para una conversación simple. Si yo descarto 3 letras, H, U, E, en muchos niños me quedo con muy pocas palabras. No estamos estimulando un lenguaje enriquecido. Para leer un texto simple ya necesito 25.000. Es decir, tomemos conciencia que el hablar con el niño, que estimularlo, que la lectura y los libros son dramáticamente importantes. ¿Cuáles son los inhibidores del lenguaje? La falta de estimulación, la falta del ambiente enriquecido al cual estoy haciendo alusión una y otra vez. Pero por supuesto también patologías que interfieren, tanto de los sentidos, audición, visión, todos tienen remedio, todos tienen manejo, pero tenemos que tener conciencia que puede haber alteración en ese sentido y también trastorno del desarrollo. Hay muchos estudios que están mostrando ya que el mayor tiempo de acceso a medios audiovisuales, a la tele, al tablet, al teléfono, no estimulan al niño. Atrofian la fantasía, lo hacen adicto a este medio, pero además coartan la libertad del acceso a otros medios más lentos y que neurológicamente son más positivos. Por lo tanto, ojo con todos estos medios modernos. ¿Cuáles son las herramientas para incentivar el lenguaje? La conversación con el niño desde el recién nacido. Verbalizar la rutina. Mi amor, te voy a cambiar el pañal. Hijo, vamos a ir a tomar un vaso de agua. Por favor, puedes hacer esto. Es decir, el conversar y tratar a ese niño que tiene un potencial intelectual tan grande o más grande que el de ustedes como adultos. Están en plena formación, pero trátenlo como estos seres inteligentes que ellos son. Argumentar las indicaciones. Mira, por favor, realmente en este momento no es bueno que tú salgas al patio porque está nevando y en Chile no es usual. Por favor, te puedes salir de la piscina porque estás moradito. Pero no den solo una indicación sin una fundamentación, porque sin fundamentación el niño va a entrar en una rebeldía superior que sí él entiende. Ahora, si con el primer argumento no entendió, el segundo no puede ser un poco más categórico, pero ya entramos a una crianza. Argumentar, por lo tanto, las contenciones y las limitaciones. El juego libre es una oportunidad lingüística. No los obliguen a un cierto proceso en el juego. El niño es libre de articularlo. La cultura es lenguaje y expresión, música, pintura, arte, plástica. Todos son lenguaje en distintos sentidos y deben ser incorporados. La lectura individual y en voz alta, en alemán vorlesen, leer antes, se ha demostrado que es una excelente herramienta de adquisición del lenguaje, de 1 o 2 o 3 lenguas, las que estén en el ambiente y de las que ustedes tengan algún conocimiento y un potencial. La reiteración de vocablos y textos, hablábamos de hábitos, en el lenguaje también se requieren hábitos. Hablen, conversen, repitan. Todos ustedes o muchos deben tener niños. ¿Qué les pasa cuando cuentan un cuento y en la noche siguiente o subsiguiente alteran la rutina? Normalmente el niño exige que esa reiteración sea idéntica, porque necesita un cierto hábito, porque induce su tranquilidad y su sueño. Háganlo. Si quiere el cuento contado eternamente igual, ¿cuál es el tema? Oratoria libre.
en las mesas, en las comidas familiares, induzcan la oratoria libre preguntándole por un tema, que el niño hile frases, dependiendo de la edad, para que se acostumbre a conversar, a expresar sus ideas con respeto y aprenda a discutir. Discutir en Chile tiene una connotación negativa que vengo combatiendo toda mi vida. Discutir es usar el cerebro para exponer argumentos y luchar por ideas y no contra personas. El día que entendamos eso vamos a tener un mayor nivel de discusión y más respetuosa en nuestro país. Entonces, en el marco de una adecuada contención emocional, recordar que la plasticidad cerebral permite una apertura al cambio y introducirnos a este mundo de la innovación, de la creatividad y la influencia positiva del ambiente, que todo lo que está, yo de alguna forma lo pueda recibir y después filtro lo que me sirve. Y aquí también hago mención del periodo sensible del lenguaje. Si yo expongo al niño, al recién nacido y al lactante, a dos lenguajes, el sonido, la fonética, la va a captar, la va a incorporar como propia y ese niño va a ser bilingüe. Si eso es mapudungún, alemán, inglés, turco, italiano, lo que sea, no importa. Si ustedes tienen en el ambiente cercano a alguien que tenga ese idioma, úsenlo. Y desde el primer instante. Si eso lo postergo a edades mayores, puede que esa persona, por supuesto, adquiera un excelente segundo idioma, pero no va a ser nativo ni bilingüe. Va a tener un vocabulario inmenso, dependiendo de su capacidad de lectura, pero la fonética normalmente se va a escuchar durante toda su vida que fue adquirido posteriormente. Entonces, cerrando un círculo, el lenguaje es comunicación, pero también es una forma de razonamiento, es análisis crítico, inducción de la creatividad y cumplimos el objetivo de ir desarrollando integralmente a ese niño. Pero ¿cómo aprendemos? Cada uno lo hace en forma distinta, acorde a su personalidad, su genética, su ambiente, y eso hoy en la sala clase no se considera. Todos los niñitos en filita, uno detrás del otro, un montón de niños, muy diversos, no con el mismo nivel, y sin una libertad en el aula de poder seguir un poco esa individualidad del niño. Y eso hace que Chile tenga lamentablemente una de las tasas más altas de uso de fármacos para mantener a esos niños tranquilos, lo que es un absurdo, una aberración, y como pediatra lo estoy tratando de combatir desde, por lo menos, del área de influencia mía. ¿Cuáles son los sensorios prioritarios? Visual, auditivo, lingüístico, lógico. Pero además el niño responde en forma distinta dependiendo de su ambiente, dependiendo de su genética y dependiendo de su personalidad integral. Más intuitivo, más reflexivo, más impulsivo, todo es legítimo mientras se mantenga en un margen aceptable para la convivencia. Algunas cosas puntuales de temas que se mencionan y se usan y abusan como lenguaje. El estrés. ¿Estrés? Sí, existe. Nosotros normalmente tenemos un fenómeno que se llama estrés oxidativo, es decir, nos oxigenamos, ventilamos y producimos una sustancia que se llaman radicales libres y eso produce estrés. Normal. Estrés patológico es cuando esa situación percibida es percibida como amenazante y desborda los recursos de la persona y pone en riesgo su estabilidad. Ahí estamos en un problema. ¿Cuál es la importancia fisiológica? Que se pierde el equilibrio interno u homeostasis, como decimos en medicina. Y además las respuestas son muy diversas según el individuo. Uno se pondrá mal genio, el otro pelea, el otro se va para adentro. Todo eso puede ser una manifestación de esta pérdida de la homeostasis y además, dependiendo del nivel de estrés, puede estimular a la innovación, a la creatividad, a los artistas, etc., pero también puede paralizar. Y cuando paraliza y deprime, nuevamente el problema se acentúa y necesitamos solucionar la situación desencadenante y además ponemos en juego lo que venimos trabajando desde el nacimiento. La persona que en ese contexto tiene un marco de comportacional, de conducta, de contención emocional, de apoyo familiar, abuelos, papás, pediatras, etcétera, el que sea, amigos en la adolescencia, va a superar mejor esa situación de estrés. Los ruidos no es un tema menor. Somos una sociedad y hay múltiples
múltiples trabajos científicos que demuestran cómo el exceso de ruido impacta negativamente en nuestra cognición y en nuestro desarrollo integral. ¿Afecta la comunicación real efectiva? Obvio. Si estoy en un ambiente lleno de ruido y no tengo todavía mi marco emocional, la contención y mis conductas formadas como para concentrarme y enfocar, lo más probable es que termine desperdigada con las ideas. ¿Influye en la emocionalidad y en la respuesta cardiovascular fisiológica? Sí, también está demostrado. Tiene efecto también en los procesos cognitivos, pero además los estudios muestran que tiene una clara influencia en la memoria de corto plazo y la capacidad de atención. Es decir, si yo tengo una sala de clases con 40 niñitos, de los cuales hay algunos que simplemente no escuchan, y yo no tengo un método o un proceso educacional que le permita una cierta libertad de movimiento, la verdad es que va a haber probablemente problemas en el método, en el aprendizaje en ese grupo. Así que hay que considerarlo. Y para ello, el Instituto Alemán de Normalización ha dictado normas que establece que tiene que haber en rigor en la construcción de los colegios un cierto límite de reverberaciones que está fijado en 0,6 DIN, que es la unidad que ellos determinaron. En un estudio de audio, por ejemplo, de grabación, normalmente esa reverberación aceptada es 0,5, en una iglesia puede haber varios segundos y en la calle, bueno, será inmedible. Los modos de comunicación, otro tremendo tema hoy día, no solamente en la sala de clase, sino también en los hogares. Tener claro que la comunicación es entre personas y no entre teléfonos. Los lactantes no deberían tener celular en la práctica diaria, en la consulta. Cada vez que el niño se pone inquietito, el papá saca el celular como que fuera el medio de control ideal. Y no saben que están exponiendo a ese niño a estímulos neurológicos excesivos para los cuales simplemente no está preparado y que además no le aporta nada. Que un lactante en la consulta, la mamá me diga que sabe hacer un puzzle 4, la verdad es que no me interesa en absoluto. Por lo tanto, las academias norteamericanas, europeas, ya establecieron que el niño no debería ser expuesto a estos medios audiovisuales al menos los primeros 2 años y después ojalá no más de 1 hora diaria. No permitir el celular en la sala de clases, comida familiar y conversaciones presenciales. Hasta en la universidad tenemos que retirarlo para tener seguridad que lo que se plasma en la prueba es del cerebro del alumno y no del celular. No WhatsApp en vez de conversación. Muchos colegas nos hemos tenido que salir de WhatsApp porque nos han pasado a invadir no solamente la privacidad, sino los pacientes reemplazan una llamada en la cual yo puedo hacer, mi hijo tiene fiebre. Ellos creen que si me lo ponen por WhatsApp yo le puedo dar la solución. Tendría que estar todo el día pegado al celular, porque voy a hacer preguntas. ¿Qué temperatura? ¿Cómo está el lavagua con esa temperatura? ¿Cómo está el adolescente con esa temperatura? ¿Está decaído? ¿Comió? ¿Bebió? Por WhatsApp es imposible, no daría el tiempo. Entre personas, entre un docente en la sala y el alumno, la comunicación no puede ser el WhatsApp. Puede ser para despertar, estamos comunicados, me puedo comunicar contigo, pero no para reemplazar una conversación presencial. Y no la televisión en los dormitorios, no las bandejas para comer cada uno en su pieza. Es decir, hay un montón de recomendaciones que todos tienen que ver con esta contención emocional. Frustración, palabra que como pediatra no me gusta mucho, pero simplemente la idea es que es un término muy frecuentemente usado hoy día por la sociedad, por los padres, pero para mí refleja una actitud de desesperanza y sin propuesta. ¿Cómo debería ser? Ok, hoy día estás frustrado, acepto la palabra, pero solamente como aceptación de que en ese hecho puntual no me fue tan bien como yo hubiera querido que fuera, pero como punto de partida. Es decir, en vez de transformarlo como el estrés en un hecho negativo, la frustración es la aceptación que puedo fallar hoy día para mejorar mañana. Nuevamente, la contención emocional me permitirá decir, hoy día no pude, mañana sí puedo, porque tengo el marco suficiente formativo y de seguridad interior para transmitir lo que yo quiero y superarme. Y por lo tanto me va a abrir las alternativas. ¿Qué significa creatividad?
Las pataletas. Y no estoy hablando de la pataleta del adolescente, del lactante nomás. Las pataletas es a cualquier edad, nosotros también las tenemos. Uno no debería lograr el objetivo por este mecanismo. Debería haber consecuencia y coherencia entre los adultos relacionados. Y el segundo punto, al menos para los chicos, es desviar la atención. La idea es que al controlar esa pataleta, uno le deje claro al niño que no es la forma de pedir algo, que con por favor será mejor, con una adecuación comportacional es mejor, pero que además cuando el adulto dice que no es coherente y no cambia su opinión. Por lo tanto, si ustedes pueden decir que sí en la vida, porque no da lo mismo, polera roja o verde un día de sol, da lo mismo. Traje baño o parca un día de lluvia, no da lo mismo. Pero cuando dicen que no, tienen que ser coherentes entre papá y mamá, entre profesor 1 y profesor 2, porque el niño en el disco duro se le tiene que grabar que el adulto es coherente y tiene una consecuencia con sus actos. Disciplina, también muy brevemente, tiene una connotación muy negativa. Con mi colega en este tema de contención, la psicóloga clínica, la señora Sandra Oltra, discutimos, incluso buscamos el concepto en internet. Puede tener una connotación como media militar, pero en rigor es simplemente decir que en un proceso yo tengo un camino y que disciplinarse significa que si hay un proceso claro con un objetivo, lo debo seguir. No tiene ninguna connotación negativa. Y vuelve a poner en el tapete también un tema que no está muy presente en la sociedad. Uno se puede portar mal y ¿qué consecuencias tiene? Ni para los delincuentes. Cuando un niño se equivoca, tiene que saber que hay una consecuencia a su acto, que tiene que ser proporcional, obviamente, a ese pequeño o mayor error. En general, vamos a transformar esto normalmente en una herramienta positiva, un refuerzo positivo. Tú sí puedes. Ahora te equivocaste, la próxima vez lo harás mejor. Pero hay ocasiones en las que tiene que haber castigos o sanciones. Y con esa misma palabra y tal cual. Los actos tienen consecuencias, ahora y para siempre, en el niño y en el adulto. Y cuando entendamos eso como sociedad, probablemente no vamos a tener estudiantes tirando piedra, sino argumentando con conductas, ideas, creativos y propositivos. Debe ser proporcional y corrector, ojalá verbal o con alguna restricción proporcional de beneficio. Pero ahí, muy brevemente, no manden el niño a su dormitorio. ¿Cuánto nos costó como papá comprar y hacer un dormitorio acogedor? En la noche le decimos, vaya a dormir mi amorcito porque es rico. Y durante el día te portaste mal y te fuiste al dormitorio. ¿Qué consecuencia y coherencia tiene? Ninguna. Se castiga aquí mismo y no, espérate que tu papá llegue en 8 horas. Cuando llegue en 8 horas ese pobre papá, después del trabajo, no quiere ser el castigador. Debe castigar o limitar a aquel con el cual el niño se equivocó y proporcional. Y el castigo físico, la verdad, normalmente es el descontrol del adulto, por lo tanto, no tiene excusa. Contención excesiva, nos vamos para el otro lado. En este minuto tenemos una sociedad que todo nos restringe, el carabinero, el parte, la ley. ¿Por qué no hacemos las cosas porque deben hacerse correctamente? Pero para hacerlas correctamente yo tengo que tener espacio de haberme equivocado. Si no, no voy a aprender nunca. Entonces, ojo con estos niñitos que no te subas el peldaño, no te vayas a caer. No, déjenlo experimentar. Yo siempre les digo, dentro de un marco de contención, si el niño se va a caer al abismo, por supuesto que no. Pero si está probando con un peldaño a los 2 años de 10 centímetros, le voy a enseñar que puede subirse, pero que tiene que cuidar al salvar. Si subió al sofá, le tengo que enseñar cómo se baja. Pero no lo restrinjan, denle espacio para que se desarrolle. El exceso de regla y control reduce la iniciativa. Y están creciendo y creciendo la cantidad de padres helicópteros, así los llaman en pediatría, que no le dejan libertad, no dejan a ese niño y adolescente tomar la iniciativa. ¿Cómo se portan esos adolescentes de padres helicópteros? Mucho más riesgo que aquel que aprendió desde pequeñito a controlarse y autocontrolarse con límite. Se movió como un pececito en una piscina, pero no se desborda. Lo trabajable, entonces, es un marco. Respeto multidireccional, con tolerancia, inclusión y diversidad.
Muy brevemente, el tema del niño con necesidades educacionales especiales es un tema del cual no se habla tanto, pero que es un tema presente en las aulas. Se estima que en cualquier aula de cualquier colegio, sin restricción de ningún tipo, hasta un 20% de los niños pueden tener alguna situación de este tipo, que va desde alteración de los sentidos, del desarrollo, pero el diagnóstico todavía en muchos casos es tardío. Y el manejo deja mucho que desear, no solamente por falta de información probablemente al docente, sino también porque es una sociedad no muy incluyente y los alumnos entre ellos tampoco tienen un proceso formativo adecuado para que esos niños reciban un trato de igual a igual, pero considerando ese pequeño hándicap o necesidad especial de soporte. ¿Qué es lo que vemos en pediatría muchas veces? Que en las familias donde hay un niño con necesidades especiales, hay dos extremos. Los padres que se concentran absolutamente en niños con necesidades especiales con cierto abandono del sano, o el proceso al revés. Lo que nosotros fomentamos desde la pediatría es que es un niño más, un adolescente más en una familia que tiene que tener consideración por su situación especial, pero tampoco una libertad para no crear ni criar un pequeño monstruito en el sentido de que esté tan consciente de su situación especial que cree tener derechos sin limitación. Ahora, eso todo depende de la situación, de la limitación, pero en principio la idea es incluir, pero con derechos y deberes proporcionales como cualquier otro ser humano. Esta situación tiene que ser explicitada, el profesor debería tener información objetiva, discreta, por parte de los padres cuando se presenta una situación, para que el especialista profesional, psicólogo, sociólogo, médico, neurólogo, otorrino o donde esté esta necesidad especial, haga un plan de acción y ese sea puesto hasta donde sea necesario al servicio del docente para que él a su vez acotadamente pueda dar algunos elementos a ese alumnado que circunda al niño con la necesidad especial para que el trato sea como debe ser. Entonces, para tener un proceso de autorregulación necesitamos una base basada en los afectos, por supuesto, con una autoestima y confianza suficiente para poder desarrollarse, con una interacción sana con el medio ambiente, pero también tiempo para una exploración libre e independiente para que toda esta creatividad y el tiempo libre sea aprovechado intensamente por este niño y adolescente. Con diversidad del estímulo, obviamente la familia al centro, el colegio no le hace el trabajo a la familia y la familia tiene que estar incluida en este proceso de educación permanente, pero con acceso a cultura, lectura, deporte, como digo, todos estos inputs que uno necesita para el desarrollo integral y tratando de que el niño sea capaz de solucionar los problemas proporcionales a su edad. Muy brevemente, las distintas edades, el lactante. Uno dice, ¿por qué estamos hablando de lactantes si los lactantes no van al colegio? Bueno, porque si los pediatras, que somos los que llevamos, somos en los guías preescolares, no hacemos bien nuestro trabajo junto a la familia, le estamos dificultando el trabajo a ustedes cuando reciben a los 2, 3, 4 años a los niños en el colegio. Entonces, ¿qué tenemos que cuidar en el lactante? El vínculo, el apego inicial o primario, a través de caricias, emociones, el por favor y gracias, y el sí, el no, muy inicial, una socialización recíproca con el proceso ensayo-error, correcto, incorrecto, que los actos tienen consecuencias desde el periodo de lactante, lo permitido, no lo permitido, el niño entiende el no progresivamente, las enseñanzas con el medio vaso lleno, con felicitaciones, aplausos cada vez que hacen bien algo. Acuérdense que no hay nada que nos energice más que nos digan que estamos haciendo algo bien. Y todas las enseñanzas se pueden poner en positivo o se pueden poner en negativo. Más lógico ponerlas en positivo, con las mismas restricciones y las mismas enseñanzas. Poner énfasis en lo que sí se puede alcanzar o lograr, pero descubrir los límites seguros de ese momento, la libertad autorregulada con límites, probar, experimentar permanentemente, que es lo que hace el niño, y insistir una y otra vez en los hábitos básicos y que dan este marco de estabilidad. ¿Quiénes son los guías? Los padres, los pediatras y los docentes guías.
porque acuérdense que en el colegio están yendo cada vez más chiquititos, la sala de cuna, que el jardín infantil, por lo tanto hay una interacción de varios actores. El preescolar ya es más egocéntrico, tiene una interacción con todos los sentidos, busca a través del movimiento la exploración del medio ambiente, nuevamente ensayo-error, son sumamente concretos, quieren indicaciones muy precisas y también respuestas a algunas preguntas que ellos hacen muy concretas, tienen una vívida fantasía, un lenguaje diverso que hay que tratar de entender y deben tener una intrínseca confianza en su entorno para poder desarrollarse. Para ello, juego libre, mientras más libre, mejor, no adiestramiento. Si ellos quieren jugar con los cajones, con los juguetes y las cosas que están en su entorno, déjenlos que ellos se liberen a través de este juego. Trabajo en equipo, empezar a enseñarle que uno depende del otro, compartir y cooperar, y ya empezando a crear un cierto respeto asertivo hacia el adulto y lo que es la autoridad también, un término tan vilipendiado, pero todos vamos a tener jefe en cualquiera de las circunstancias de nuestra vida y es bueno aprenderlo desde chiquitito. El escolar aumenta su capacidad de abstracción, muy solidarios y generosos, empáticos cuando se estimula, empieza a generarse la autorresponsabilidad, requieren contención familiar, límites claros, saben lo que es bueno y malo y requieren y les gusta la consecuencia y la coherencia del adulto y si no, son inquisidores en la obtención de esa respuesta lógica que ellos esperan. Por lo tanto, sumamente importante el marco familiar guía, el incentivo a la creatividad, el incentivo a la experimentación, mantener hábitos saludables. El adolescente, ya dijimos que no completa su madurez hasta los 25 28 años, es desorganizado, está buscando su identidad, quiere apoyo, tiene una tremenda potencia, pero una deficiente conducción, lo que los hace muy inestables, pero con alta capacidad cognitiva. ¿Qué es lo que no debemos perder en esa etapa? Los hábitos básicos, un ambiente asertivo, escuchar y contener, reglas de convivencia. Mientras estén en mi casa, los adolescentes tienen que tener una cierta contención, salidas reguladas, hablar del tema de la sexualidad que tanto los preocupa y su futuro incierto. Entonces, impacto trascendental en todo este tema de la contención, el entorno incentivador desde el nacimiento, la formación de hábitos, ritos y ceremonia, el despertar, el acostarse, el cariñito en la espalda, el escuchar, no acostarse nunca con los niños enojados con uno, arreglar los problemas antes, y las comidas familiares. Lo más posible, el tiempo libre y el ocio, compartir, exponerlo al arte y la cultura, el movimiento libre y el deporte. ¿Por qué todas estas actividades? Porque activan la emocionalidad, la satisfacción personal y la capacidad cognitiva. Y al estimular diferentes segmentos cerebrales, integran competencias y capacidades necesarias para un desarrollo armónico. ¿Cuáles son los actores entonces? ¿Y cuál es el rol específico de estos actores? Bueno, los padres, que tenemos que proveer un ambiente de familia, siempre disponibles para escuchar y guiar, contenedores dentro de esta contención emocional que, según lo que hemos dicho, deberíamos formarla desde que nace el bebé o nuestro hijo, siendo siempre coherente y consecuente, no facilitar todos los deseos sin justificación. No podemos darle ni regalarle todo sin que eso sea valorado, porque si no se desvaloriza. Incentivadores de la curiosidad y búsqueda de soluciones, facilitadores del acceso a cultura, libros, deporte, tiempo libre, etcétera, 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 protectores de la individualidad. Si ustedes preguntan en la casa, no les ha pasado, quieren ir conmigo al, qué sé yo, al deporte, al supermercado, lo que sea, más de alguno va a preguntar, ¿solo o todos? ¿Por qué? Porque los niños a veces quieren actividades en familia, pero a veces también quieren ese espacio chiquitito para ellos solos, para poder contar o comunicarse con su progenitor. Disponible y en alerta ante señales de dificultades y problemas. El pediatra. Nuestro trabajo a nivel de clínica y en hospital es fundamentalmente establecer o intentar establecer esta relación cercana con los padres para facilitar esta guía a través de las primeras etapas, ganarse la confianza del niño y del adolescente con una guía continua a través de los procesos de formación de hábitos, persona de confianza familiar ideal, provisión de una salud integral en cuanto a prevención, ¿cierto? Ahí están las inmunizaciones, controles regulares, detectar problemas, pero también detectar oportunas
mente, alteraciones del desarrollo y las enfermedades para que, junto a todos los especialistas que nos circundan, podamos oportunamente encauzar o controlar o recuperar la salud integral biopsicosocial. ¿Qué es ineludible para el profesor docente? Conocer al alumno, su entorno y bagaje sociocultural, su familia, su historia de salud. Si ustedes como docentes no conocen, no saben lo que hay detrás del alumno, mal pueden contenerlo y enseñarle lo que quieren enseñarle, porque ese niño es él y su producto y su ambiente. Así que alerta también ante un brusco cambio de conducta y cómo actuar como docente, similar a todos los actores, con cariño, compromiso, firmeza y las reglas claras, acoger al alumno y su familia en señal de me importas como individuo y como familia, pero también hemos tenido problemas en muchos colegios, privados, públicos, en todos, en que no está claro que si un colegio establece ciertas reglas, esas reglas, si yo las conozco antes, lo que es mi deber al introducir a un alumno o un hijo en un cierto sistema, debo entender que hay una autoridad, un organigrama, reglas, exigencias organizacionales establecidas y conocidas, hay colaciones determinadas de higiene y yo debo responder. Ese es mi rol. Detección precoz de alteraciones, involucrar a la familia con comunicación directa e indirecta y compartir tareas. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo objetivo, educar y formar a ese niño, alumno. El alumno, por lo tanto, lo que queremos formar, ¿cierto?, sobre una base sólida de patrones de conducta con hábitos, con confianza en su entorno, contenido en este marco multifacético, con educación cívica. Ustedes saben que hay muchos países en el norte, sobre todo Colombia, Venezuela, y varios países donde desde el pre-kinder, todas las semanas, un ramo es educación cívica, en que en el pre-kinder le enseñan por favor y gracias, después será el sí, el no, y paulatinamente que las reglas están para cumplirlas, no porque alguien me va a controlar, sino porque dentro de una sociedad tenemos un rol y no hay convivencia si no cumplimos con un cierto margen de conducta. El alumno debe ser seguro, asertivo, creativo, inquieto, intelectual, respetuoso, honesto. Para allá vamos. Muchas gracias por haber escuchado. Espero que tengan hartas preguntas. Mi mail está en el primer slide, pero aquí hay todo un programa, hay tutores para ustedes. Cualquier pregunta, esto va a estar respaldado en textos de bibliografía que están abiertos y espero que aprovechemos este conocimiento.